Hola, ¿qué tal? Soy Dante González y en esta oportunidad vamos a hacer una introducción a la síntesis sustractiva, también conocida como síntesis analógica, pero la síntesis sustractiva se puede aplicar tanto sea en un sintetizador analógico como en uno de BCT virtual, ¿no? O sea software, o sea otro tipo de hardware, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una introducción sobre cómo cómo se sintetizan los sonidos y qué cosa vendría a ser un sintetizador, ¿no? Un sintetizador es un instrumento electrónico que está configurado para poder manipular los tres elementos básicos del sonido, que son altura tonal, el timbre y la amplitud. Esos tres parámetros se controlan de manera bastante extensa en un sintetizador, permitiendo así poder emular sonidos de instrumentos tradicionales, como un violín, una flauta, y asimismo poder crear sonidos nuevos, que es lo más interesante de la música electrónica, ¿no? De generar nuevos timbres en base a todos esos parámetros. Pero hay que saber qué cosa hace el sintetizador y qué es lo que genera, ¿no? Un sintetizador tipo analógico, digamos la parte del pitch que vendría a ser la altura tonal del sintetizador es controlada por el oscilador. El oscilador genera un tipo de forma de onda básica que puede ser cambiada desde el panel. Tenemos formas de onda básicas como triangular, que es muy similar a la senoidal, diente de sierra o sawtooth, la onda cuadrada y onda pulso. En base a estas formas de onda básicas podemos nosotros ir construyendo bastantes sonidos, ¿no? La altura tonal obviamente tiene un selector de octava para sonidos graves y sonidos agudos. No está, digamos, controlada por un teclado, ¿no? La parte del oscilador. Este modelo tiene 4 osciladores que podemos mezclar y cada uno con una altura tonal independiente, ¿no? Este vendría a ser, digamos, la parte del control del oscilador controlado por voltaje, en este caso voltaje porque estamos hablando de un instrumento analógico. Y de ahí pasamos a la parte del timbre, ¿no? Que es el segundo elemento que mencioné hace un rato, que vendría a ser el timbre está conformado por el filtro, en este caso síntesis sustractiva, pues se refiere al filtro porque se van suprimiendo los armónicos, ¿no? Hasta que el sonido desaparece, ¿no? Por eso se le dice filtro controlado por voltaje. En base al filtro se genera ya el timbre, digamos, característico de cada sonido que vamos a sintetizar. Y la última parte del sintetizador vendría a ser el VCA, que controla la amplitud, que es el volumen, ¿no? La intensidad, el volumen. Y eso está determinado por el amplificador controlado por voltaje, que es el volumen, es simplemente el control de volumen, pero a la vez está, digamos, siendo controlado por un ADCR, que es un generador de envolvente, ¿no? Que vendría a ser una especie de modulador. La señal de audio pasa del oscilador al filtro y del filtro al volumen. Por el generador de envolvente, en este caso tenemos 2, no pasa a audio, eso quiero dejarlo bien claro. Son moduladores que es como una compuerta, ¿no? El ADCR que compone el Attack, Decay, Sustain y Release. Vamos a ver eso en un momento. Y bueno, el oscilador, como dije, tiene varias formas de onda que se pueden alternar. En este caso tenemos 4 osciladores que podemos manipular independientemente y ajustar, digamos, la altura tonal, ¿no? En este caso podemos hacer una quinta. Y hacer como una especie de bicordios, ¿no? De acordes, ¿no? Ya que el instrumento es monofónico, que monofónico se refiere a que solamente se puede tocar una tecla a la vez
¿no? Y bueno, lo del filtro. El filtro es interesante porque nos permite ya como moldear el sonido de una forma más precisa, ¿no? Estamos interviniendo la parte del timbre. Tenemos unos controles de resonancia también. Estos parámetros son muy comunes en los sintetizadores analógicos o del tipo analógico, sea software o hardware. Son controles que siempre van a existir, ¿no? En el oscilador solamente tenemos un selector de octava, selector de forma de onda y un control de desafinación, ¿no? Si mezclamos los 4 osciladores, pues tenemos un sonido un poquito más contundente, ¿no? Y bueno, vamos al envolvente del ADCR, que es digamos el parámetro que le da la forma, por eso sí es envolvente acústico, ¿no? O sea, está basado en el envolvente acústico, pero le da la forma al sonido, ¿no? Nos indica por ejemplo, el ataque, ¿no? Es el primer parámetro de un ADCR que nos indica el tiempo en el cual el sonido aparece, ¿no? O llega a su punto máximo. De ahí el decay, el ataque hace que el sonido aparezca y llega al punto máximo. El decay es la caída. El tercer elemento es el sustain. El sustain, a diferencia del ataque y el decay que se mide en milisegundos, el sustain solamente marca un nivel, ya que no está basado en un tiempo específico. No podemos quedar mucho tiempo presionando la tecla y va a seguir sonando, ¿no? Es el nivel de sostenido, ¿no? Y por último tenemos el release, que vendría a ser como la relajación del sonido, ¿no? O el desvanecimiento, ¿no? Es cuando el sonido desaparece de una vez soltada la tecla. Ajustamos release y el sonido desaparece, ¿no? Si hacemos esta configuración con un ataque más rápido, ahí vemos como el release sí está, digamos, en milisegundos, se mide en milisegundos. Y estos son los tres, digamos, controles básicos de un sintetizador, que es el oscilador, el filtro y el ADCR, que vendría a ser como la puerta de salida ya, ¿no? Que está en la parte de la amplificación del VCA. Aquí tenemos un segundo ADCR, y que puede ser asignado al filtro. Todo el control del voltaje se está ruteando a la parte de la frecuencia de corte, ¿no? Aquí todo es interactivo, ¿no? Es interesante poder ir probando con los diversos controles, los diversos parámetros que tenemos, porque para lograr un sonido específico tenemos que ajustar todo a la vez, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer un sonido de violín, tipo de violín, el sonido de violín lo estudiamos y vemos que es un sonido monofónico, ¿no? Es de un instrumento solista, entonces trabajamos con un solo oscilador y le damos una onda diente de sierra, que es la más cercana al color original. A partir de ahí podemos ir trabajando, pero nos falta un elemento más, ¿no? Que es el vibrato. El vibrato es un oscilador,
pero de baja frecuencia, que se llama en un sintetizador el LFO, ¿no? Oscilador de baja frecuencia. Y el vibrato justamente es una especie de modulador. Y ahí tenemos un control de vibrato que está asignado al oscilador, ¿no? Que le da el efecto clásico. Pero en el sintetizador y en todos los sintetizadores, todo esto se puede llevar al extremo, ¿no? Permitiendo así experimentar con timbres o sonidos que no existen en el mundo real. Entonces, si nosotros incrementamos el vibrato, obviamente ya tendremos un sonido sintético. Si ajustamos la velocidad del LFO, tenemos un efecto totalmente electrónico, ¿no? Si cambiamos la forma de onda, inclusive del LFO, podemos apreciar de que el sonido cambia radicalmente. Y este tipo de sonidos ya son totalmente electrónicos. No se pueden lograr con instrumentos acústicos, ¿no? Pero si se parte de una forma de onda y de ahí se va trabajando, ¿no? Igual si queremos un sonido de flauta, por ejemplo, que es más dulce, ¿no? Podemos usar una onda triangular o una onda senoidal como base y de ahí ir probando, ¿no? Con el ataque y todo. Podemos agregar ruido blanco. El ruido, en algunos instrumentos electrónicos o sintetizadores vendría a ser parte del VCO, ¿no? Del banco de oscilador, ¿no? En este caso está como en la parte del mezclador, ¿no? Aquí tengo un control para cada oscilador y además tenemos un generador de ruido. Permitiendo poder agregar un poco de carácter, ¿no? Al sonido. Este instrumento también tiene un efecto incorporado, delay, que le da un poco de eco, ¿no? Cambiamos la onda. Y así alterando diversos parámetros, diferentes parámetros, podemos lograr gran variedad de sonidos, ¿no? De distintos tipos, tanto como sonidos de efectos especiales, ¿no? Como por ejemplo el ruido, ¿no? Modulando con el filtro, suprimiendo frecuencias, ¿no? Pues, por eso se le dice síntesis sustractiva, porque con la frecuencia de corte se van. Es como si fuese un ecualizador, ¿no? Un ecualizador paramétrico con más precisión. Y bueno, eso es básicamente lo que hace un sintetizador analógico y cómo se logra, digamos, todo conectar, ¿no? Eso está conectado internamente, ¿no? Pero en los primeros modelos había que hacerlo todo de forma manual, ¿no? Sacar la señal del oscilador, conectarla al filtro y hacer diversos patches que le dicen para poder lograr el sonido que
que queremos, ¿no? Y bueno, de ahí existen otro tipo de controles, señales de control como secuenciadores analógicos, otro tipo de efectos, ¿no? De sincronización de osciladores, pero básicamente es cómo se genera el sonido, ¿no? En base a los 3 elementos que mencioné. Y bueno, esto es una introducción a la síntesis analógica, síntesis sustractiva. Y nada, pues les agradezco su atención. Ya será hasta la próxima. Dante González. Y aquí, bueno, el sintetizador en cuestión es un Moog Matriarca, ¿no? Que es un sintetizador moderno, pero analógico, basado en los componentes originales, ¿no? De los primeros sintetizadores Moog, modulares. Hasta la próxima y muchas gracias.